Muy buenos días, mis hermanos. Buenos días. Qué gusto verlos nuevamente esta mañana. Gracias. Sabemos que sigue la contingencia, muchos no circulan, pero ¿saben? Ya estamos aquí. Gracias a Dios que nos permite estar aquí juntos y que juntos, como cada domingo, podamos deleitarnos en Dios. Deleitarnos en su alabanza, deleitarnos en la unidad como hermanos, disfrutar de la gracia de Dios y deleitarnos en la palabra de Dios. Vamos a alabar al Señor, hermanos, como dice Salmo 37. Para deleitarnos, hermanos, en Él. Que haya mucha gente, No. que haya multitudes levantando manos, No. alabando al Señor. ¿Necesitamos eso para deleitarnos en el Señor? No. ¿Qué necesitamos? Amar a Dios. Su palabra. Su palabra haciendo mella en nuestros corazones, recordándonos quiénes somos y a dónde vamos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré. Te adoraré.
Dios sigue haciendo milagros. Amén. Como lo hemos dicho, el principal milagro que Dios sigue haciendo es dar vida a los muertos espirituales. ¿Qué más queremos? Y cuando recordamos lo que Dios hizo por nosotros, es un contraste tremendo. Fue algo así como lluvia en tierra seca, un rayo de luz de repente que me subía. Fue algo así como estar en cadena perpetua. Y una mañana escuchar te doy libertad, diciendo mi pecador, hoy como a tu mesa. Solo tu gracia me basta a mi corazón. Algo así como estar entre la misma más unos segundos después de las nubes volar. Fue algo así como ser peregrino cansado.
exaltarte, Padre, reconociendo que tú pusiste nuestra mirada en nosotros, que tocaste a nuestra puerta en cada uno de nosotros. Decidimos aceptarte, Padre, como Señor, como Salvador, y admitir la grandeza de estas palabras, que depositemos en ti nuestra confianza, Señor, reconociendo que tus planes son mejores que los nuestros, que la más grande victoria ha sido tu resurrección, Señor. Tu vida en esa cruz para que el día de hoy nosotros podamos recibir libertad, Padre. Que disfrutemos de esa libertad para alabarte, para cantarte, Señor, con un corazón dispuesto. Porque si no nosotros, ¿quién, Padre? En nuestra alabanza reconozcamos las grandezas de tus obras, Señor. A ti damos toda la gloria, toda la honra que tú eres digno de merecer. Gracias por ser nuestro Padre misericordioso y cumple sus promesas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que buscarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti.
nuestras vidas sean dirigidas por Él, seamos un testimonio para toda la gente de que Jesucristo es real. Quiero levantar aquí mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar aquí mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Amén, mis hermanos. Dios es quien merece toda la gloria, toda la honra, toda nuestra atención, toda nuestra devoción, todo lo que somos.
Tome sus lugares, por favor. Esta generación, hermanos, es una generación cada vez más perversa. Dice la palabra de Dios que en los postreros días se multiplicará la maldad. Se multiplicará la maldad, ¿es así? No dice la palabra de Dios que se va a sumar la maldad, dice que se multiplicará la maldad, y lo estamos viendo en estos tiempos donde ya nada es pecado, donde todo es permitido. Las únicas leyes válidas son las que están ahora en contra de Dios, en contra de la vida, en contra de la familia. Es el Sodoma de estos tiempos. Destrucción, perversión, maldad. ¿Saben? Lo que hemos estado estudiando de Corintios, todo esto que está pasando de alguna manera es el pecado de la idolatría. Y vamos a continuar con nuestro tema de 1 de Corintios, hermanos, capítulo 10, versículos del 14 al 22. La idolatría es un camino falso. Vamos a ver solamente 2 puntos esta mañana, 2 puntos muy importantes donde el apóstol Pablo nos va a hacer reflexionar en qué posición estamos cada uno de nosotros. Y el primer punto es: amados míos, huyan de la falsa adoración. Y vamos a ver nuestro texto, 1 Corintios 10, del 14 al 22. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Por tanto, amados míos, dice Pablo, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. La copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. Fíjense en el pueblo de Israel, los que comen de los animales que se ofrendan son partícipes del altar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que el ídolo o los animales que se ofrendan a los ídolos son algo? Lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no judíos se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Vamos a ver. Bendito Señor y Padre, te damos gracias por estos momentos que tú nos das, Señor, por el privilegio que nos das de adorarte, de alabarte, de hacer conciencia, Dios, de que somos tus hijos. Como veíamos hace un momento, Dios, tú nos has llamado, nos has predestinado, nos has elegido, Dios, solo por tu voluntad. Padre, ponemos este tiempo en tus benditas manos. Te pedimos porque tú abras nuestra mente y nuestros corazones a recibir tu bendita palabra. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. El apóstol Pablo en los versículos anteriores, del 1 al 13, hermanos, está dando una exhortación, diciendo: no ignores, diciendo: no codicies, no idolatres, ahí en el versículo 7 del capítulo 1, digo el capítulo 10, perdón, no forniques,
no tentemos al Señor y no murmuremos. Y ahora empieza el versículo 14 y empieza muy interesante porque hace un contraste. Dice, por tanto. Ese por tanto es una conexión de lo que está diciendo anteriormente el apóstol Pablo, pero ¿saben? Va a intensificar la conexión de lo que acaba de decir acerca de la tentación y lo que ahora quiere darnos a conocer Pablo, y quiere darle a conocer a la iglesia de Corintio. Luego dice Pablo, amados míos. Hermanos, claramente el apóstol Pablo aquí está hablando con ternura, con preocupación, con amor, como alguien que se interesa por ellos, y les dice, amados míos. Y aquí viene un verbo imperativo que dice, huyan. Huyan, dice Pablo. Aléjense deprisa, velozmente, eviten un daño. ¿Y de qué dice Pablo que huyan? De la idolatría. No dice Pablo, acérquense a la orillita. No, dice, huyan de la idolatría. ¿Qué significa la idolatría? La idolatría, hermanos, es un amor excesivo y vehemente a alguien o a algo. Es un acto de adoración que sustituye a Dios. Puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser un astro, la luna, el sol, las estrellas, puede ser un lugar especial, puede ser una estatua, puede ser cantidad de cosas. El común denominador es que sustituye a Dios. La idolatría, hermanos, como menciona el apóstol Pablo, es algo en verdad muy serio. Muy serio. Y que muchas veces como cristianos no lo tomamos en cuenta. Pensamos que solamente es la adoración a los ídolos. Y es algo de lo cual Dios aborrece categóricamente. Tan es así que en el libro de Éxodo, cuando Dios le da los mandamientos a su pueblo de Israel, fíjense lo que les dice el Éxodo 20, del 1 al 5, dice, Dios habló y dijo a todas estas palabras, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. Y luego dice el 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, perdón. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, Dios aborrece categóricamente la idolatría. La idolatría es una calumnia contra la persona de Dios. Esto es algo terrible. La idolatría, hermano, va más allá de solamente los ídolos, como lo menciona la Escritura. Porque la idolatría es todo aquello que roba la gloria que a Dios le pertenece. Y es un pecado verdaderamente terrible. Y quizá podemos pensar nosotros, hermanos, pues yo no adoro imágenes, ya soy cristiano, ¿no? Yo no adoro imágenes. Pero vamos a ver solamente algunos puntos importantes acerca de lo cual nosotros podemos, fíjense, estar pecando delante de Dios, y a lo mejor sin tener esa conciencia de que tenemos ídolos y que hay idolatría en nuestro corazón. Cuando atentamos contra la persona de Dios, estamos actuando con el corazón de Satanás, de pecado, de calumnia, pensando que Dios es diferente de lo que Él es. Eso es idolatría. Romanos 1:21 dice, pues a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Hay una consecuencia
por la idolatría. Y fíjense cuál es el versículo 24 de Romanos 1, 21 al 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Hermanos, cuando no confiamos en Dios, eso es idolatría. El apóstol Juan dijo que el que no cree a Dios le hace ¿qué? Mentiroso. En 1 Juan 5:10 dice: el que no cree al Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo de que no cree a Dios. Lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios nos ha presentado acerca de su Hijo. Hermanos, cuando tú y yo oramos con incredulidad, porque lo llegamos a hacer, hay veces que oramos y oramos con incredulidad, estamos degradando el poder de Dios. Cuando dudamos de la palabra de Dios, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, y no sé si les pase, a mí, yo cuando era joven, porque fui joven, cuando yo leía la palabra de Dios y cuando leía las maravillas de lo que ahorita acabamos de leer en cuanto al pueblo de Israel, cuando Dios los saca de Egipto, yo decía: ¿y si abriría el mar? Cuando leía a Noé acerca del diluvio, yo pensaba y decía: ¿en realidad se inundó la tierra? ¿Existe el arca de Noé? Surgen esas dudas. Cuando oramos con incredulidad, cuando dudamos de la palabra de Dios, con inseguridad estamos blasfemando, y eso es idolatría, hermanos. Porque hacemos menos a Dios de lo que es, de lo que Él es. También fíjense algo muy importante: la idolatría es una idea equivocada de la doctrina de Dios. La idolatría es una idea equivocada de la doctrina de Dios. Por eso es importante, hermanos, que dice la Escritura, y lo mencionaba Robert en la mañana: escudriñemos la Escritura. No nada más es leerla por encimita, es escudriñar, es poner atención al texto. ¿Qué quiere decir Dios? ¿Por qué lo está diciendo de esa manera? Y si yo hablo cosas que no dice la palabra de Dios, le quito o le pongo, fíjense, eso es idolatría, hermano. Hay muchas personas, me he encontrado con personas que son cristianos y que en su momento llegan a dudar de la Trinidad y llegan a pensar que Jesucristo no es Dios. Eso es algo terrible. Está plasmado en la palabra de Dios desde antes de la fundación del mundo, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Antiguo Testamento está plasmado de esa doctrina. Pero hay personas que dudan de que Jesucristo sea Dios. Es una doctrina difícil de comprender, pero está plasmada en la Escritura. Y cuando no creemos, hermanos, eso es idolatría. Hay veces, hermanos, que nosotros cuando compartimos la palabra de Dios, pues llegamos a compartir mal porque desconocemos la profundidad de lo que Dios enseña. Y muchas veces decimos, yo lo decía muchas veces: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y sí es cierto, ¿no? De alguna manera es verdad. Pero si fuera así, ¿por qué tanta gente está en el infierno y no el pecado? Como cristianos podemos ser idólatras al tener una teología distinta, no correcta, a cambiar o hacer de Dios lo que no es, por no conocer lo suficiente de Dios. Cuando nosotros, hermanos, no profundizamos, cuando no hablamos correctamente la palabra de Dios, cuando sacamos nuestras propias ideas de la Biblia, eso es idolatría, dice Pablo. Es como cuando un chef se esmera en preparar su platillo importante y le pone cosas
interesantes a su platillo, únicas, con creatividad, con muchas cosas, y vienen los meseros y lo van a llevar a los comensales, y el mesero va en el camino y se encuentra la sal y le echa sal. Y luego va el mesero y dice, ay, aquí hay una lechuguita, y le pone una lechuga. Le pone más pimienta. ¿Qué hace con lo original que hizo el chef? Lo distorsiona, lo echa a perder. Eso es lo que Dios no quiere con nosotros. La palabra de Dios debe ser dirigida como Él la ha dicho. A veces es dura, hermanos, como lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a los corintios. Huyan de la idolatría. ¿Por qué? Porque había idolatría en Corinto. Entonces nosotros como cristianos debemos de llevar la palabra tal y como es, no añadirle, no quitarle, porque le echamos a perder. Uno de los personajes que me encanta de la historia del Antiguo Testamento y que tenemos un ejemplo de él, de cómo a pesar de que pudo haber tenido todo y tenía todo, no lo idolatró. Y él es Job. Aquí no nos gusta la historia de Job. ¿La han leído? ¿Han leído la historia de Job? Sí. ¿O se están durmiendo, hermanos? No. Fíjense, a todos nos gusta la historia de Job hasta que nos toca ser Job. ¿Verdad? ¡Qué bonita historia! ¡Qué padre! ¿Cómo confía en Dios? Pero cuando estamos en las pruebas como Job, decimos, ¡ay, caray, Señor! ¿No? Pero fíjense Job lo que hizo. En Job 31, 24 al 28 dice, jamás puse mi esperanza en las riquezas, ni deposité en el oro toda mi confianza. Jamás me alegré de que mis posesiones aumentaran por el buen trabajo de mis manos. Jamás disfruté del sol radiante ni de las bellas noches de luna, con la idea de adorarlos en secreto y de servirles o de enviarles un beso con la mano. Eso hubiera sido un gran pecado, dice Job, pues había pecado contra el Dios Altísimo. Job es un ejemplo de su verdadera adoración. Job no se inclinó ante las cosas que él veía. Y saben, el libro de Job fue el primer libro que se escribió de la Biblia. Job ignoraba muchas cosas acerca de la creación de Dios, pero lo veía. Como ahora nosotros podemos tener tanta información acerca de la creación de Dios, y sin embargo, Job no se inclinó ante ello. Job reconocía que había un creador que diseñó todas las cosas para que nosotros pudiéramos disfrutarlo. ¿Qué nos enseña Job, hermanos? Que si yo adoro lo que poseo, es idolatría. Si centro mi vida en mí mismo, es idolatría. Y saben, eso está pasando mucho hoy en día. Tú puedes, campeón. ¿No? Hay esa filosofía, sobre todo en la psicología. Tú puedes con todo. Todo lo puedo yo que me fortalezco. Y Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando creo más en lo que tengo es idolatría, hermanos. ¿Se dan cuenta? Jóvenes, le hablo a los jóvenes porque muchas veces toda la influencia que están recibiendo no se dan cuenta de que atrás de todo ello, lo vamos a ver un poquito más adelante, atrás de todo ello hay todo un séquito de demonios trabajando. Pero jóvenes, cuando creo más en lo que tengo como mi juventud, ¿no? Cuando son jóvenes que piensan, yo soy fuerte, no me va a pasar nada, me quiero comer el mundo a puños, tengo salud, tengo muchas cosas, mi carrera es muy importante, voy a hacer un posgrado, voy a hacer una maestría, voy a hacer un doctorado, 2 doctorados, 3 doctorados. Miren, no está mal que nos preparemos, pero cuando ponemos eso en primer lugar, descuidando la gloria que a Dios le pertenece, hermanos, eso es idolatría. Jóvenes,
Tu vida no está comprada. Tú no sabes cuándo el Señor va a llamar. Y hermanos, he visto a través de la historia de mi vida cómo Dios ha llamado a jóvenes, 16, 17 años, que caen fulminados. Nada es seguro. Lo que sí es seguro es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque permanece para siempre. Joven, no te distraigas. Hoy en día no te distraigas en tu teléfono. No idolatres tu teléfono. No idolatres lo que posees. Porque eso es temporal. Eso no te va a llenar. Confía en el Señor. Confía en la palabra de Dios. Y si hago esto, entonces quiere decir que tengo una doctrina equivocada. Estoy negando al Dios de la Biblia. ¿Saben? Otra de las cosas, hermanos, también que es idolatría, es adorar a Dios de la forma equivocada. Podemos adorar a Dios, pero de una forma equivocada. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 8. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Lo que hizo el pueblo de Israel, reconociendo a Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto, y cómo el pueblo de Israel empieza a adorar a Dios de una manera equivocada. Dice así: al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a ver a Aarón y le dijeron: anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haber pasado con él. Moisés ya tenía un buen rato ahí en el monte con el Señor. Aarón les dijo: aparten los arcillos de oro que sus mujeres, sus hijos y sus hijas llevan en las orejas y tráiganmelos, les dice Aarón. Todo el pueblo apartó los arcillos de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Este los recibió en sus manos y con un urí les dio forma hasta hacer de ellos un becerro de oro fundido. Y ellos dijeron entonces: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Terrible, hermano. Cuando Aarón vio esto, levantó un altar delante del becerro y proclamó: mañana celebremos una fiesta en honor al Señor. Y fíjense lo que hicieron. Al día siguiente todos madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y comenzó a divertirse. Entonces el Señor le dijo a Moisés: anda, baja del monte, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Muy pronto se han apartado del camino que yo les enseñé. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando. Y ofrecen sacrificios mientras dicen: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Estaban adorando al Dios verdadero de una manera errónea, totalmente equivocada. El pueblo de Israel estaba adorando a Dios correctamente, y esto es idolatría. Hoy en día hay personas así, hermanos, con emociones carentes de verdad, pensando que tirándose al piso están adorando a Dios verdaderamente, y no, eso es idolatría. Que lloran en los cultos, lloran de una manera exagerada, pensando que están adorando a Dios, gritan, se convulsionan. Hoy en día hay nuevas cosas, ¿no?, que hasta se ríen de una manera exagerada. Imagínense nosotros estando aquí en la predicación, en la reunión, en la alabanza, y de repente alguien empieza a reír, a reír, a reír, a reír, y todos empiezan a contagiar, y porque dicen que el Espíritu Santo está orando. Es una manera equivocada. A lo mejor ellos piensan que están adorando al Dios verdadero, pero de una manera totalmente equivocada. Brincan sin parar, se tiran al suelo. Y algo asqueroso, hermanos, que ahora también están haciendo: se vomita. ¿Y saben qué dice? Que es el vómito santo. Es perversión. Todo eso es idolatría.
Eso nos llama a nosotros, hermanos, cómo estamos agradando a Dios de tal forma que no sea idolatría, que está delante de nosotros, que le quita la gloria a nuestro Dios. Y dice el versículo 15 de nuestro pasaje: les hablo como a personas sensatas, dice Pablo. Juzguen ustedes mismos lo que digo. ¿Qué dice Pablo aquí? Tienen la suficiente inteligencia, usen su mente y su lógica. Y eso es algo bien cierto, hermanos, porque la palabra de Dios no habla absolutamente nada oculto. Cuando Dios les hablaba a los profetas, cuando leemos el Antiguo Testamento, Dios les habló algo en otro idioma o algo privado que nada más entendió el profeta. Hermanos, no, Dios habló de una manera clara en su idioma, que lo entendieran. Y cuando Dios hablaba con su pueblo, el pueblo callaba. Y cuando los profetas hablaban con el pueblo callaba. No era un disparate, era algo ordenado, porque tenemos un Dios de orden. Entonces dice Pablo, ustedes tienen, le dice a los corintios, la suficiente inteligencia, usen su mente. Y luego viene Pablo y los está preparando para lo que va a decir. Estos contrastes tremendos, ¿no? Nos lleva a nuestro punto 2, que es: amados míos, regresemos a la verdadera adoración. Y dice nuestro versículo 16 al 22: la copa de bendición por la cual damos gracias no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos, por eso, aunque somos muchos, conformamos un cuerpo. ¿Qué le está diciendo Pablo a los corintios? Hermanos, ustedes están participando de la cena del Señor, lo que tú y yo hacemos cada mes. Estamos recordando lo que significa el vino, lo que significa el pan. Y Pablo les está diciendo a los corintios: recuerda esto, porque Dios es santo. Pablo se está refiriendo a la tercera copa como símbolo de la sangre de Cristo derramada por el pecado. Esa copa es el instrumento para instituir la cena del Señor. Les está recordando a los corintios, y hoy en día a mí nos está recordando también esto el Señor. Para nosotros es la copa de bendición. Recordamos su muerte y su resurrección. Recordamos ese pacto que Dios hace contigo y conmigo. El cuerpo de Cristo también lo recordamos. Pablo se refiere al cuerpo de Cristo recordando y celebrando su vida en la tierra, su humanidad, su encarnación, su muerte, su resurrección para salvación de la humanidad. Pero ¿qué les dice Pablo a los corintios? Que hay una comunión, hay una relación, que somos partícipes del cuerpo de Cristo, que estamos unidos con Cristo, que solamente Cristo puede hacer eso con nosotros a través de su Espíritu Santo, que somos a la imagen y semejanza de Dios, que hay una unión, que hay un pacto, que hay una relación. Le está diciendo Pablo a los corintios. ¿Qué quiero decir con esto? Dice nuestro versículo 19: que el ídolo o los animales que se ofrendan a los ídolos son algo. Lo que quiero decir es que los animales que ofrecen los no judíos se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor. Fíjense qué contraste habla aquí el apóstol Pablo. Y también de la copa de los demonios. Eso estaba pasando en Corintio. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Y no nada más eso está pasando en Corintio, también está pasando hoy en día en las iglesias, hermanos. De confundirnos con Él. O estamos con el Señor o no estamos con el Señor. ¿Qué nos está robando a nosotros esa paz? ¿Qué está quitando que nosotros pongamos atención a las cosas de Dios? ¿Venimos a Dios solamente porque me va a dar algo? ¿O solamente por cumplir? Estamos equivocados, hermanos. Venimos a Dios porque nuestro deseo es adorarlo.
Y aquí el apóstol Pablo está haciendo ese contraste: o adoras a Dios o adoras al demonio, o estás con el Señor o estás con Satanás. Hay solamente 3 ángeles, gracias a Dios, porque solamente hay 3, ¿no?, mencionados en la Biblia, obviamente. Hay muchos ángeles, hay 3. Uno es Miguel, Gabriel, ¿cuál es el otro? Satanás. Satanás es el otro ángel. Y aún los ángeles no se deben de adorar. Los ángeles son servidores de Dios. Y cuando algún ángel se presentaba con algún profeta, o inclusive con algún apóstol, y que querían inclinarse, ¿qué decían los ángeles? No, a Dios es a quien debes adorar, a quien te debes de inclinar. Y pasó esto con María, Agar, con Lot, con Abraham, con Balaam, con Gedeón, con Manoa, Elías, con los pastores que iban a conocer a Jesús. ¿Se acuerdan que se les apareció el ángel? Sí. Con Pedro, con Juan, con Felipe, con Pablo. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:8: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema, o sea, que quede bajo maldición. Y aquí el apóstol Pablo, hermanos, está mencionando algo muy interesante. Los demonios son la fuerza espiritual que actúa detrás de la idolatría. Detrás de cada ídolo hay un demonio. Los demonios están por todos lados. Los demonios tienen poderes limitados, pero pueden hacer maravillas y predicciones que se cumplan para engañar a la gente. Satanás tiene poder, hermanos, es poderoso también. No llega al poder de Dios, Satanás no es omnipresente, no es omnisciente, pero Satanás tiene poder. Y ojo, hermanos, en ninguna parte de la Escritura Dios nos manda a reprender a Satanás, ni nos manda a luchar con él. ¿A qué nos manda Cristo a nosotros? A resistir. Y todos nosotros tenemos una misión, que es ir y predicar el Evangelio. No nos dice que peleemos contra Satanás y que luchemos contra los demonios y que Dios está con nosotros y te reprendo. Eso no nos manda el Señor. Satanás es el príncipe de este mundo y con ayuda de sus demonios están atrás de los ídolos. Aquí puede haber demonios. Y yo creo que más, dicen que por aquí hay una señora en la noche, ¿no? Pero hermanos, aquí al lado tenemos un séquito de demonios. ¿Nos pueden hacer algo? No. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que si has creído en Jesucristo, eres sellado por el Espíritu Santo. Pero ¿saben? Sí pueden hacernos algo, ¿no? No que se posicionen en nosotros, pero sí puede confundirte si no estás cimentado en la palabra de Dios. Sí puede meterte tentaciones si no estás cimentado en la palabra de Dios. Sí puede influir para que tu fe mente si no estás cimentado en la palabra de Dios. Por eso, jóvenes, no se dejen influenciar por todo lo que ven. Fíjense lo que dice Hechos 5:3, cómo influenció Satanás en ellos. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Que habían vendido todas las posesiones para cuando empezaba la iglesia, ahí en Hechos capítulo 5. Dice la palabra de Dios que todos vendían sus propiedades y se ayudaban unos a otros, y había una comunión padrísima en ese tiempo.
¿sí? Pero Ananías y Zafira hicieron algo que permitieron, fíjense lo que dice 5:3. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu vida? ¿Qué pasó con ellos? Murieron. Y hermanos, ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios? Teniendo una idolatría enfrente de nosotros que no nos deja avanzar. Y sin embargo Dios ha sido misericordioso, ha sido paciente con nosotros. Efesios 6:12 dice: la batalla que libramos no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. ¿Sí? Hay mucha influencia demoníaca, y saben, toda esa influencia demoníaca, cuando leemos los evangelios, se desató mucho más cuando Cristo vino a la tierra. Porque si leemos el Antiguo Testamento, no había tanta presencia demoníaca. Cuando viene Cristo, Satanás viene con todo su séquito de demonios y quiere destruir. Hasta hoy en día Pablo nos advierte que están por todos lados, y donde hay un ídolo hay un demonio. El poder, el placer, el nuevo orden mundial, el prestigio. Pero ¿saben, hermanos? Atrás del evangelio falso, fíjense bien, atrás del evangelio falso está Satanás, están los demonios. Y dice Pablo: huyan. Hay que huir de ello. Necesitamos ser leales a Cristo. No podemos estar en la mesa del Señor, dice Pablo, y a la vez en la mesa de los demonios. O nos identificamos con Cristo o nos identificamos con los demonios. Hermanos, el Señor Jesucristo lo habló categóricamente. No podemos llevar vida doble. O eres frío, dice Apocalipsis, o eres caliente. Y hermanos, como cristianos luchamos. No es fácil la vida cristiana. Por ahí alguien decía: es tan fácil ser cristiano. No, hermanos, la vida cristiana no es fácil, pero lo que tenemos fácil es que Cristo está con nosotros. Y es lo que Pablo le dice a los corintios: o estás con Cristo o no estás con Cristo. Fíjense, Corintio era una de las iglesias donde más problemas había, más rebeldía había. Yo me pregunto, bueno, yo no he sabido hoy en día que haya una iglesia que se llame Corintio. O una persona, bueno, sí conozco una persona que se llama Corintio, pobrecita, ¿no? Pero yo no me pondría Corintio, ¿no? Y sobre todo conociendo el contexto de lo que pasaba esta iglesia de Corintio. Hermanos, la idolatría es insultante para Dios. Y luego dice el apóstol Pablo, ahí en el versículo 22 de nuestro capítulo 10, dice: ¿o vamos a provocar a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Miren, uno de los atributos de Dios es su celo santo. Él no permite ninguna clase de competencia. Hermanos, Dios, uno de sus atributos, fíjense, importantísimos de Dios, es que Él es santo. No hay nada que se asemeje a Dios, hermano. Él es santo. ¿Y saben? Es uno de los atributos que se dice 3 veces: santo, santo y santo. No dice amor, amor, amor. No dice poderoso, 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 misericordioso. No. Él es santo, santo, santo. Tenemos un Dios santo que aborrece categóricamente la idolatría, hermanos. ¿Y saben? El apóstol Juan describe un juicio terrible para los idólatras. Apocalipsis 2, 21, 8 dice: pero los cobardes incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No te engañes, hermano, pensando que tú eres hijo de Dios, que por venir a la iglesia y leer algunos textos ya eres hijo de Dios. No te engañes.
Cuando uno está en su lecho de muerte es cuando más miedo le tiene a las cosas y es cuando a lo mejor más te vas a acercar a Dios. Pero aquí el apóstol Juan categóricamente está diciendo todas las características que tenemos como personas pecadoras. ¿Qué dice? Heredarán o tendrán su lugar en el infierno. No hay nada más ofensivo para nuestro Dios que sus hijos seamos unos idólatras. Dios se dolía mucho, hermanos, del pueblo de Israel cuando lo cambiaron, cuando no lo veían como su Dios. Y hoy, hermanos, Dios se duele cuando tú y yo no vemos a nuestro Dios como Él es santo, santo, santo. Por eso es importante todos los días ponernos a cuentas con el Señor. La pregunta de Pablo es: ¿somos más fuertes que Él? Híjole, hermanos, o sea, qué tremendo les está diciendo el apóstol Pablo a los corintios. Y nos lo dice también a nosotros. Nos sentimos más fuertes que Dios. Mis hermanos, Dios no permitirá que la idolatría quede sin castigo. Y nadie puede escapar, ni siquiera sus propios hijos. Fíjense lo que dice 1 Corintios 11:30. Por eso es importante, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, es importante ponernos a cuenta con Dios. Dice 1 Corintios 11:30, pero por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos ya han muerto. Ahí en Corintios también lo dice. Hermanos, saquemos un lápiz y escribamos en una servilleta e identifiquemos los ídolos con los cuales estamos luchando en nuestra vida. Escribamos. Escríbelo. Esos ídolos que roban la gloria de Dios están estorbando nuestra relación con Dios. Solamente nosotros sabemos qué es lo que está pasando con nosotros. Escríbelo, hermano. Te reto a ello. Y luego quémalo. Ora al Señor. Y sabes, el Señor nos va a perdonar. Cuando el pueblo de Israel ofrecía sacrificios a Dios de una forma de corazón, Dios cambiaba el rumbo de la historia que llevaba Israel. Hermanos, Dios puede cambiar nuestro rumbo también. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que no haga estorbe, hermanos, en nuestras vidas. Que seamos cristianos verdaderos. Que no estemos jugando. Hoy sí me reúno, hoy no me reúno, hoy sí voy a la iglesia, hoy no, tengo más cosas importantes que hacer, hoy no me comprometo con Dios. Hermanos, eso es robarle la gloria a Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay ídolos adelante de nosotros que están estorbando el crecimiento. Recordemos que un día Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. ¿Qué hicimos con esa salvación tan grande que Dios nos dio? Y avancemos, hermanos. Créanme, como iglesia, si confesamos nuestros pecados, vamos a avanzar. Y entonces, lo que acabamos de cantar, lo que acabamos de decir, de levantar nuestras manos santas, de que queremos ser perfume a tus pies, y todo ello se va a cumplir. Y entonces nos vamos a gozar cada vez más en el Señor, y nos vamos a deleitar cada vez más en el Señor, y vamos a identificar lo que a Dios no le agrada. Y vamos a identificar en qué parte estamos de nuestra vida. ¿Dónde estoy parado? ¿Estoy realmente con el Señor? ¿O el mundo me está jalando totalmente? Jóvenes, no se dejen influenciar por esto. Influencíense por la palabra de Dios. Vamos a ver. Bendito Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra. Señor, no queremos como iglesia ser tibios.
y pensar que podemos estar con un pie en el mundo y pensar que podemos estar con un pie contigo, Señor. Señor, tu palabra nos enseña que tú eres un Dios celoso y 3 veces santo, que no toleras la idolatría, Señor. Como iglesia, Dios, te pedimos que tú perdones cualquier cosa, Dios, que estorbe esa relación contigo, Señor. Ya no queremos ofenderte, Dios. Ya no queremos ir en contra de tu palabra, Señor, porque solamente estamos nadando y nadando y nadando y no avanzamos, Padre. Señor, ten misericordia de tu iglesia, Dios. Ten misericordia, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Por esos jóvenes, Dios, que van aprendiendo, que van saliendo de este mundo, que van conociendo. Dios, no permitas que este mundo los jale, porque van a sufrir, Señor. Porque los demonios están prestos para engancharlos, confundirlos y llevarlos a una vida de desastre, Señor. Porque tu palabra nos enseña que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y ese ladrón es Satanás, Dios. Te pedimos por estos jóvenes, Señor, que tú toques sus corazones, que tú influencies en sus vidas, Padre. Tú nos enseñas que debemos orar con fe, Señor, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar, de un lugar a otro, Señor. Tú nos pides que estemos firmes delante de ti, Señor, porque incluso hemos aprendido que el dudar de nuestra oración y el dudar de tu palabra, Dios, te ofende, es idolatría, Señor. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu iglesia, Señor, y te pedimos porque sigamos en este camino, Dios, que no es fácil, no es color de rosa, pero que tú estás con nosotros, Padre, y que se va a cumplir, Dios, tu voluntad en nosotros. En Cristo Jesús, Padre, te lo agradecemos. Amén.